20 años. Es decir, si entra a la locación el locatario en el año 2023, por ejemplo, con esta nueva ley, se puede quedar hasta el año 2043, sin ningún tipo de inconveniente. Haciendo prórrogas, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y cómo se va a regir eso? Se va a regir por el régimen anterior, porque se está prorrogando el contrato anterior. Si un abogado tiene que ejecutar una locación ahora o antes con el régimen anterior que estaba vigente, y le trae al cliente una prórroga de locación, lo primero que le va a pedir es que le traiga el contrato original, porque lo que va a ejecutar es el contrato. La prórroga sirve para determinar cuál es el precio actual que viene pagando y hasta qué plazo tenía para irse del inmueble, porque estaba prorrogado. De hecho, el artículo 1218 del Código Civil y Comercial es el que establece qué pasa cuando termina la locación. Cuando la locación termina, lo que dice ese artículo es que no hay tácita reconducción, es decir, el inquilino se sigue quedando, no se puede quedar 3 años. La locación va a terminar cuando alguna de las partes le ponga fin, es decir, en modo fehaciente el locatario informa al locador que quiere devolver la cosa o el locador le solicita que le devuelva el inmueble. Así terminaría la locación, es decir, que esa es una prórroga tácita. Ya está íncito en el Código Civil y Comercial que el contrato queda prorrogado, continúa bajo sus mismos términos, dice el artículo, es decir, continúa la locación. Eso es prórroga tácita. De esta forma, estamos beneficiando al locatario con una prórroga. ¿Por qué? Porque el locatario bajo una prórroga tácita sabe que este mes pagó y se puede quedar. El mes que viene no sabe, depende de la voluntad del locador. Está bien, va a pagar lo mismo. Con una prórroga expresa se va a acordar otro precio, pero él, o en una ocasión como esta, en un contexto como este, donde no se consigue nada para alquilar, va a preferir seguir quedándose si lo que le piden de aumento es algo razonable, que obviamente tendrá que responder al valor locativo actualizado de un inmueble y por eso se va a fijar un nuevo precio como se hace toda vez que se hace un contrato nuevo de alquiler, estableciendo cuál es el precio de plaza para el momento que se contrata. Entonces, lo que tenemos es que la prórroga tácita existe y la prórroga expresa le da la certidumbre de que en vez de estar con una tenencia precaria, ese inquilino, es decir, este mes pagué y no sé qué pasa el mes que viene, va a tener un plazo de 6 meses o el plazo que pacten las partes, para saber que durante tiempo se va a quedar y para saber que durante ese plazo también el precio va a ser inamovible. Es decir, juega de esa forma y lo que hace la prohibición es solamente prohibir una renovación. Quitarle este derecho al locatario lo que impide es renovar por un plazo menor de 3 años, pero no impide prorrogar un contrato. Es decir, que como desde el punto de vista jurídico no son la misma cosa, pero los efectos son los mismos, entonces nosotros vamos a poder seguir con una prórroga. Si en vez de una prórroga fuera una renovación y se pudiera hacer por un año, por ejemplo, por 6 meses, que no se puede, pero vamos a pensar que se pudiera hacer, en ese caso se va a fijar un nuevo precio, el objeto es el mismo, las partes son las mismas, el fiador debería ser el mismo en principio también, y durante ese periodo de 6 meses, como dije, tiene la tranquilidad de poder quedarse y se va a regir este nuevo contrato por las normas de esta ley, es decir, se va a indexar, como vamos a ver más adelante, por lo que dice esta ley. En cambio, si vamos a prorrogar un contrato anterior, se va a indexar no en forma semestral como establece esta ley, sino en forma anual como establecía la ley anterior, y también se va a fijar, además de que se va a actualizar conforme a la ley anterior, se va a actualizar al año, que era lo que decía la ley anterior. Porque esto es lo que se llama ultraactividad normativa, es decir, cuando termina una locación, no termina, ya dijimos, sino que continúa vigente, y por continuar vigente, las normas del contrato no son aplicables a ninguna otra cosa que nazca hoy. Si se hace un contrato hoy, se va a regir por la ley vigente hoy, no por la ley anterior. Pero esa ultraactividad normativa significa que el contrato ese sigue vivo, porque yo me tengo que seguir rigiendo por ese contrato, voy a aplicar el ICL y voy a actualizar una vez por año. Mientras ese contrato no lo rescindamos, no le pongamos fin, de ninguna manera se va a regir el contrato que siga vigente, prorrogado, así estemos en el año 2024, 2025, por las normas del régimen anterior. Vamos ahora al artículo 1199. El artículo 1199 es el que nos habla
de las excepciones al plazo mínimo legal. Aquellas excepciones para embajadas, legaciones diplomáticas, el personal que habite en el inmueble destinado a vivienda también, guarda de cosas, exposiciones en mercados y ferias, turismo, descanso, y el párrafo final, después de todos los incisos que enumera, alude a que la locación se puede celebrar por un plazo menor para cumplir un fin determinado, cuando ese fin deba cumplirse en ese plazo más corto. ¿Qué se modifica acá? Bueno, acá se introduce una modificación en el inciso B. El inciso B hablaba de la habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares. Y le agrega, y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Es un agregado. No se entiende cuál sería este otro fin temporario en interés del locatario. Quizás para beneficiar al locatario se le permitiría, con esta norma, que alquile por 3 meses por otra cuestión que no sea estrictamente de turismo o de descanso. Pero estamos hablando en el supuesto siempre de una habitación o de un inmueble completo, es decir, una habitación un inmueble o parte de un inmueble, con muebles, para un plazo máximo que no puede exceder los 3 meses entre el primer contrato y todos los que se celebren después. Y en cambio, el de fin determinado no necesita que sea celebrado por amoblado, y va a responder a una necesidad del locatario que se va a manifestar y se tiene que expresar en el mismo contrato. Se podría hacer por un plazo mayor a el de 3 meses, obviamente, porque es para cubrir esa necesidad. Por ejemplo, una persona que viene del interior a Buenos Aires a estudiar por 9 meses, si se acredita con la matrícula, mejor, y si no la acompaña, el locador no tiene que investigar nada. Lo único que tiene que hacer es limitarse a poner que el locatario solicita alquilar por el plazo de, por el fin de, o sea, para cumplir tal objeto, y que lo hace con carácter de declaración jurada, y con eso estaría cubierto lo que es la figura, para que no pueda luego impugnarse por lo que es la doctrina de los actos propios por el mismo locatario diciendo que fue estafado y que él no pretendía eso. Eso es la reforma y nada más. Sigamos al 1201. El 1201 es el que habla de se los cuento así brevemente para no tener que estar leyendo, el total del contrato, del artículo. El 1201 es el que establece la obligación de conservar la cosa por parte del locador. Esa obligación es compartida. Tiene que conservar la cosa el locador y también tiene que conservar la cosa el locatario. El locatario se hace responsable por todo deterioro que ocurra por su culpa o por las personas por las cuales deba responder, que pueden ser los familiares, los dependientes o los visitantes. Pero las otras, las que hacen a la cosa propiamente dicha, es decir, a las que sufra la cosa por vicio propio o por vetustez al transcurso del tiempo, a pesar del buen uso, van a tener que ser reparadas por el locador. Y dentro de lo que se habla de reparaciones necesarias, tenemos la urgente y las no urgentes. Las reparaciones urgentes lo va a tener que intimar en modo fehaciente el locatario al domicilio que constituyó el locador, y una vez que esté acreditada la recepción, si no realiza la reparación en el plazo de 24 horas, la puede hacer el locatario a costa del locador. En cambio, si las reparaciones no fuesen urgentes, en ese caso le va a dar un plazo de 10 días para recién después hacer las reparaciones él. En ambos casos, lo que va a ocurrir es que si no desembolsa dinero el locador para pagarle, el locatario está autorizado para compensar este importe con el canon locativo, es decir, con los alquileres futuros, con expensas, con servicios, con las demás obligaciones de pago periódico que estén a su cargo. Y lo único que han hecho es modificar, y ese sí lo tengo que leer, el segundo párrafo. Segundo párrafo, en la redacción original decía: en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí con cargo al locador una vez transcurrida al menos 24 horas corridas contadas a partir de la recepción de la notificación. Y el párrafo nuevo dice lo mismo, exactamente lo mismo, hay que leerlo 2 o 3 veces para ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras decía el locatario puede realizarla por sí, ahora dice el locatario puede realizar por sí. Entonces, ¿por qué se ha querido introducir esta modificación? O sea, lo que se llama el pronombre clítico
es el la, le, lo que se ha querido hacer, a mi interpretación realmente, en mi opinión personal, si solamente se ha modificado esto, es ser más abarcativo, es decir, puede reparar específicamente lo que tiene que reparar y a lo mejor también más si es la pérdida, el daño, lo que fuese que está ocurriendo, una consecuencia de el daño anterior o el problema anterior que puso en conocimiento de su locador. Sería una interpretación propia, claro, porque no, realmente no le encuentro asidero, sino para decir por qué fue introducida esta modificación. De ahí pasamos al artículo 1221, que es el que establece la posibilidad unilateral de que el locatario rescinda, porque en realidad dice resolver, pero es una rescisión, porque no se produce por incumplimiento, sino que se produce por voluntad exclusiva del locatario y no tiene por qué manifestar la causa, la posibilidad de rescindir la locación luego de 6 meses de vigencia del contrato. Y también esto ocurre en las locaciones que tengan un plazo menor, como habíamos analizado recién en el artículo 1199. Lo que hace es prolijar la redacción, porque lo que establece en definitiva lo que hace es cambiar las palabras y a su vez, además de prolijar la redacción, lo que establece, que se venía aplicando así, o sea, cuando uno pone en el contrato que va a pagar 2 meses de equivalente a indemnización a favor del locador si rescinden el primer año y en cambio un solo mes si rescinden el segundo año o años subsiguientes, siempre se cobró al valor vigente, es decir, el alquiler aumenta y en el momento que se va a tener que pagar no lo que estaba pagando cuando entró, porque si hay un aumento, va a pagar lo que tendría que pagar, lo que tendría que estar pagando en el mes en que decide irse. Lo que se ha hecho únicamente es cambiar la redacción, mejorar la redacción, de forma tal de poner que en el caso de una locación del plazo mínimo común, el establecido por orden público, se considera para el cálculo el valor equivalente al mes locativo en que entrega el inmueble, es decir, lo que ya veníamos aplicando. Y en el caso de las otras, la del 1199, lo mismo, que son 2 meses de indemnización, en ese caso, sea el plazo que haya estado y sea el tipo de locación que sea, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble, lo mismo. Esa es toda la modificación. Una de las más ríspidas viene ahora, porque acá se terminan las modificaciones que hace esta ley al Código Civil y Comercial. ¿Cuál es a la que voy a aludir? La del artículo 14, los ajustes. Con relación al artículo 14, sigue vigente la posibilidad de, para todas las locaciones, indexar los alquileres. Es decir, eso es algo que introduce la ley 27.551 y que a mi modo de ver era necesario por la alta inflación. Tiene su antecedente en otras leyes que se dictaron también estipulando que, sin derogar esos principios nominalistas, que en definitiva son los del primer Código Civil original, no estar pagando un aumento periódico de las cosas, se estableció para las leyes que se fijaron, por ejemplo, con los créditos UVA, con ajustes por CBS y demás, y otro tipo de leyes, para poder cobrar, por ejemplo, también en una construcción cuando se compra en pozo, un aumento por índice CAC, si la construcción tiene un periodo mínimo de 2 años para erigirse. Entonces, con algunos requisitos se estableció la no aplicación general de esta ley de convertibilidad que viene del año 91, derogada en cuanto a convertibilidad, pero vigente en cuanto al nominalismo de no poder indexar las obligaciones, se ha dejado de lado acá. Entonces, se deja de lado en la ley 27.551, se mantiene vigente ahora, se mantiene vigente la posibilidad de fijar entre las partes libremente la fórmula de ajuste, inclusive por alguno de estos índices o no, por un alquiler referido, como establece el artículo 1134 y 1133 del Código Civil y Comercial para la compraventa, por tasación de un corredor, como fuese, para los destinos que no sean viviendas, comercio, industria, profesional. Pero para vivienda se establecen 2 cosas. Una, que los alquileres deben fijarse en moneda de curso nacional. Lo cual me da la razón a mi afirmación que vengo dando desde que en el 2015 sale el Código Civil y Comercial y determina que el dólar no es más moneda, sino que es una cosa a pesar de lo que digan las partes. Y entonces yo ahí estipulé que la locación, o planteé en mi último libro publicado, que la locación
se podía hacer en dólares perfectamente bien, y con la ley 27.551 lo mismo, porque toda prohibición tiene que ser expresa. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que todo lo que no está prohibido está permitido, es decir, nadie puede decir que está prohibido algo por ley si la ley no dice que está prohibido. Y en base a eso, ahora podemos afirmar que sí está prohibido. Para vivienda no se puede contratar en otra moneda que no sea la moneda nacional, y a su vez, todos lo saben, es de dominio público, ha cambiado la fórmula de ajuste. Antes se hacía por el índice ICL, que era el promedio entre, va a seguir publicándose, el promedio entre el RIPTE y el IPC, es decir, entre la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables y el índice de precios al consumidor, y ahora, en cambio, se trata de un coeficiente. Porque tenemos dos índices, el CBS, el de variación salarial, y tenemos también el otro índice que es el IPC que ya mencioné. ¿Y por qué es un coeficiente? Porque en definitiva lo que se tiene que aplicar se aplica conforme al ajuste, nace en 2021 este coeficiente, se establece para los créditos casa propia y Procrear 2. ¿Y cómo es la fórmula de ajuste? Se toma lo que es el valor menor para construir el coeficiente, y el valor menor entre salarios y inflación, obviamente siempre va a ser salarios, y sobre eso tiene un aforo del 10%, es decir, va a reflejar de la variación salarial el 0,9%. Así se publica en la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, rastreando por índice casa propia o Procrear 2, y de esa forma tenemos ahora que se establece que las de vivienda se ajustarán por este índice, y que además de ajustarse por este índice, se harán en forma semestral en vez de anual. Si se hubiera establecido que seguía por el ICL y en forma semestral, en este cuadro nos refleja que un alquiler contratado desde el primer semestre de el año 2022 al primer semestre del 2023, es decir, con dos ajustes, por uno u otro índice o coeficiente, si es por ICL, el alquiler estaría en 215.326 pesos. En cambio, si es por este coeficiente, es de 180.657 pesos. Es decir, que esto implica una pérdida en el valor del canon locativo mensual, de esa diferencia de 25.000 pesos aproximadamente, que obviamente perjudica al locador y beneficia al locatario. Si tomáramos que el ICL sigue siendo anual, la pérdida no es tan alta. Existe una pequeña merma, pero no es tan alta. Igualmente, si no se hubiera establecido esta modificación con estos altos niveles de inflación, ya hoy se estima que si ustedes van a tasar un inmueble, por ejemplo, en 100.000 pesos, la pérdida de poder adquisitivo en 3 años equivale a 9 meses de alquiler para un locador. Entonces, se han hecho por economistas respetados cálculos actuariales que determinan que si se pierden 9 meses, lo que debería hacerse es calcular el alquiler de la siguiente manera, el valor de tasación del alquiler de la siguiente manera. Si ustedes están tasando un inmueble en 100.000 pesos, en vez de multiplicar los 100.000 por 36, que serían los 36 meses, como hacen para pagar un sellado, por ejemplo, se tendría que multiplicar por 45 y luego sí dividir por 36. Y ahí les va a dar que el alquiler no son de 100.000, son de 125.000. Esos son los 125.000 pesos que habría que fijar hoy en un alquiler que vale 100.000. ¿Para qué? Para que con esta inflación interanual no pierda el locador tanto, porque perder va a perder igual, porque si dijéramos que la inflación fuese en baja, si tuviéramos la certidumbre que fuese en baja, es esta la pérdida o quizás haya menor pérdida inclusive. Pero si la inflación se mantiene como está, va a perder lo mismo que estoy diciendo, y si la inflación sigue galopando, como viene haciendo, va a perder aún más dinero. Eso sería entonces lo que se establece acá. Entonces también digo en principio, y recalco la palabra en principio, no podría utilizarse otra fórmula que no sea esta para el ajuste de alquileres. Se incorpora otro artículo que es el 14 bis. ¿Qué dice el 14 bis? Que tampoco se pueden publicar las locaciones en otra moneda que no sea rancio.
Esto para evitar, sobre todo en capital, que se da tanto, que la mayoría de los alquileres se venían publicando en este último periodo en dólares estadounidenses, y cobrando obviamente en dólares estadounidenses. Esto se podría hacer únicamente para aquellas locaciones que estén dentro del régimen de turismo o descanso por contratos no superiores a 3 meses, habitaciones y demás, por ejemplo, que van a poder seguir fijándose en otra moneda porque no estamos hablando de vivienda, estamos hablando de un contrato que se rige por las reglas del hospedaje más que por las reglas locativas. Se aplican esas normas. El artículo que sigue no nos sirve, habla de publicación de estadísticas, que lo que hace es modificar el artículo 19 incorporándole a 19 de la ley 27.551, incorporándole un inciso que dice que debe el órgano de aplicación relevar, se invita a las provincias a participar, a hacer lo mismo, cuántos alquileres sociales hay, en forma periódica, qué demanda habitacional hay, etc. Y luego vienen los incentivos, que también es algo innovativo que no estaba. El monotributo, en primer lugar, es lo que sigue, artículo 8 de esta ley 27.737, que lo que hace es fijar beneficios para todas las locaciones, no solo para vivienda. Lo que establece es una modificación en lo siguiente. Cada locación, cada alquiler hasta acá se venía considerando una actividad. Es decir, si un profesional, por ejemplo, como son ustedes, como soy yo, un médico, un ingeniero, tenía su actividad profesional y cobraba 3 alquileres, ya tenía que pasar al régimen general, porque eran 4 actividades, la de él, la profesional, y cada alquiler es una actividad. Y como más de 3 ya hay que pasar al régimen general, entonces tenía que pasar a ser responsable inscrito. En cambio ahora, todo lo que sea alquiler, sin importar la cantidad de unidades, se considera como una sola. O sea que podría tener 10 inmuebles y su actividad de médico, una persona en particular, y puede ser monotributista porque no tiene más de 3 actividades, en ese ejemplo. A su vez también se establece que en caso de la locación de hasta 2 inmuebles, no paga directamente monotributo, el locador. Se va a poder facturar siempre, esto es para las locaciones que estén registradas, va a poder facturar sin pagar monotributo. Después tenemos en el siguiente artículo lo relativo a bienes personales. También es para el destino de habitación. Para lo que es bienes personales, hay un monto que establece la ley 23.966 y que se va actualizando permanentemente. Cuando el inmueble dado en alquiler, o cada uno, porque puede haber más de un inmueble, cuando cada uno de los inmuebles dados en alquiler no superan ese monto máximo que establece la norma, entonces en ese caso directamente no se pagaría bienes personales. Después tenemos lo que es el impuesto al cheque, el famoso impuesto al cheque que estableció la ley 413, la ley antievasión en su momento, que modifica la ley 25.345, y ese impuesto que se cobra sobre los débitos y los créditos bancarios, en locaciones de vivienda tampoco se cobran si la cuenta bancaria está destinada únicamente a la percepción y pago de arriendos. Después tenemos el artículo que alude a ganancias, es decir, lo que establece es que aquellos que paguen ganancias van a poder deducir de lo que cobran o de lo que paguen hasta el 10% del monto por los alquileres. Habla de la vigencia, que ya se los mencioné al principio de la conversación, empezó a regir el 18, invita a las otras provincias a que se incorporen a cuestiones como esta, lo de lo que son estadísticas y demás, que no rigen a nivel nacional, sino que deberá cada una de las provincias hacer lo mismo voluntariamente. Y el último artículo de forma para su publicación. Ahí ya tenemos totalmente cerrado lo que es la reforma. La reforma es breve. La reforma es breve y obviamente hace ruido porque no va a mejorar la alta escasez locativa, porque no mejora nada. Y desde cierto punto de vista, a lo mejor hasta no alcance que la locación se ajuste cada 6 meses, que es bueno, preferible al año, y tampoco que se otorgan incentivos fiscales para aquellas locaciones de vivienda registradas o para el monotributo en general. Porque la locación blue, digamos, es la que se ha venido tratando hasta ahora, se ha venido dando, es decir, hay muchos alquileres que no están registrados, algunos sí, obviamente, pero muchos que no están registrados con el riesgo que eso implica. Pero ahora viene un poco, puede llegar a venir con esta ley, la etapa de las locaciones anárquicas,
como le llamo yo, es decir, dejando de lado la ley. La ley siempre es legal, valga la redundancia, pero la ley no siempre es legítima. La ley que no es legítima es la ley que no es justa. Esta ley estaría violando, al igual que la anterior, ese artículo 6 que les mencioné antes de la ley 21.342 y sobre la que hice tanto énfasis, porque en definitiva es una ley inquilinista. Las leyes de locaciones no pueden ser ni inquilinistas ni beneficiarias del propietario rentista. Pero esta ley obviamente es inquilinista. Con mirar algunas cuestiones que resalté, que enfaticé, nos damos cuenta que es una ley inquilinista. Y justamente atenta contra la autonomía y la voluntad de las partes, que la autonomía y la voluntad en materia de contratos en general es la reina. Solamente algunas pocas normas de orden público son las que deberán respetarse, pero en definitiva lo que hay que hacer es tratar de respetar la voluntad de las partes a la hora de contratar, esa autonomía de la voluntad. Esta ley interviene en forma arbitraria, porque solamente obviamente va a beneficiar a una de las partes, aunque se den los incentivos, y puede caerse en esta anarquía. Y en ese supuesto lo que tenemos que saber es que ya ha pasado en décadas anteriores por los regímenes nefastos que les mencioné, y también lo que les cuento es que la jurisprudencia lo que ha hecho en esos momentos fue mirar primero si el pacto celebrado entre las partes no vulneraba ostensiblemente, y recalco la palabra ostensiblemente, el orden público, las disposiciones legales de las leyes locativas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no sea un pacto arbitrario, desmesurado, es decir, que sea algo que pueda pagar uno y que pueda, que satisfaga cobrar al otro. Y en función de eso, la jurisprudencia, con el pasar de los años, ha sido más proclive a aceptar estos pactos celebrados entre las partes que a respetar a rajatabla leyes intervencionistas como esta. Pero el riesgo siempre está, y justamente por eso digo, al intervenir en las leyes de mercado, que las leyes de mercado son tan viejas como la unidad, como la humanidad, perdón, tienen más de 4.000 años las leyes de mercado. Y las leyes de mercado son oferta y demanda. La escasez de un producto lo encarece, la falta de oferta. Hay más demanda. Y la sobreoferta provoca lo contrario. Hay otros países, como por ejemplo Viena, en Austria, que es una capital, una gran urbe, donde se ha instalado el alquiler social, es decir, la posibilidad de que el Estado alquile y que el Estado también reforme, modifique propiedades de privados que no están en condiciones económicas de adaptar, de modificar, sí las van a destinar también a alquilar. ¿Y dónde está la intervención del Estado? Que él va a poner un precio para su locación cuando los inmuebles son propios y que el Estado también le va a fijar un tope al propietario que justamente le arregló la vivienda. Le va a decir, usted va a tener que alquilar por tanto tiempo, va a tener incentivos fiscales también, pero va a tener que alquilar por tanto tiempo mínimo, y a su vez el precio máximo que usted va a cobrar es el mismo que yo pago, perdón, el mismo que yo cobro con los alquileres sociales de propiedades del Estado. Y de esa forma se le dice al privado, usted le alquila al valor que usted quiera, bárbaro. Pero si el privado tiene que competir con el Estado y con los demás privados que están bajo el régimen de los alquileres sociales, al aumentar la oferta y bajar al bajar la demanda, aumenta la oferta, y al aumentar la oferta, indefectiblemente el precio baja. Eso es lo que no se toma en cuenta. O sea, se pretende garantizar ese derecho constitucional de vivienda a costa de ¿quiénes? De los dueños de la vivienda, de los locadores. Bueno, ahora sí. eh, Vamos a pasar a las preguntas, si les parece bien a los organizadores. Bueno, les voy a pedir que se anoten quienes quieren hacer preguntas y les voy habilitando el ingreso. Las preguntas que no se lleguen a contestar hoy, el doctor ya nos avisó que las iba a contestar él por mail o si no mandándolas a mail del colegio.
Marité, te abrí el audio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Por Hola. las dudas, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Con respecto a la prórroga o extensión, los contratos que están terminando ahora son susceptibles de ser extendidos porque eso figura en la ley 27551, que es en la que yo hice el contrato. ¿Es así? Ujú. O sea, Perfecto, esa era la otra. la extensión no es una posibilidad que le da la ley. La extensión es Ajá, una posibilidad que usted tiene por el derecho en general, por ajá, aplicación general del derecho. Como dije antes, el 1218 dice que cuando termina la locación, no termina sigue bajo sus mismos términos. Siempre conviene, le recalco acá, que el locador, antes de vencido el término de la locación, intime al locatario y notifique al garante de esta intimación. ¿Por qué? ajá. Porque el artículo 1225 dice que a partir del vencimiento del contrato, el fiador no va a responder más, va a responder únicamente por desalojo, es decir, que no va a responder ni por daños que se produzcan en el inmueble ni por los alquileres futuros. Porque se supone que si el locador no hizo nada, con su condescendencia se puede seguir quedando el locatario en el inmueble. A su vez, se suele estipular en los contratos una cláusula penal, es decir, establecer que una vez vencido el contrato, si se sigue quedando, va a pagar una multa de tanto. A veces se fija, por ejemplo, en un canon de una vez y media más el valor del alquiler, en ese caso va a pagar 2 veces y media por mes. Pero esas cláusulas penales, como justamente queda prorrogado el contrato de pleno derecho, es decir, sigue bajo sus mismos términos, no se van a poder aplicar si no intimamos. Y si no intimamos, a su vez también nos quedamos sin garantías para lo futuro. Vamos a iniciar un juicio de desalojo y vamos a poder pedirle al fiador que nos pague las costas de ese juicio de desalojo. Pero le vamos a iniciar un cobro de alquileres y si tardamos un año más o más tiempo en sacar a esa persona, entonces nos vamos a encontrar con la dificultad que ese último año el fiador bien asesorado va a decir yo no lo pago. Porque hasta que no mandó una carta documento, se siguió quedando con por un inicio de demanda, se siguió quedando con la complicidad o con la anuencia del locador al inquilino y por lo tanto no tengo por qué responder. Yo voy a responder por desalojo, sí, voy a pagar las costas, pero los alquileres los voy a pagar hasta el día que termine el contrato y no más de eso. Entonces, usted puede prorrogar porque el régimen general dice que puede prorrogar, porque del 1218 se infiere que la prórroga es tácita. Lo que hace es poner una prórroga expresa. Pero sí es prórroga y sí se rige por la ley anterior, porque está prorrogando el contrato anterior. En todo lo que sea forma de fijar las actualizaciones de precio y las demás cláusulas, en principio se tienen que regir por la ley anterior. Podrá haber alguna cláusula supletoria, periférica que se modifique, pero lo básico que es que sea la misma cosa, el mismo locador, mismo locatario, y en principio el fiador y la fórmula de ajuste anual y por el ICL en este caso, se tienen que seguir manteniendo, con el nuevo precio que se fije para esa prórroga, para ese plazo de prórroga. Muchas gracias. Por nada. Guillermo Rivas, habilitate el audio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a Hola, ¿qué todos. tal, Guillermo? La pregunta, teniendo en cuenta la previsión de los 36 meses, quería saber si existe la posibilidad de hacer algún contrato por menos tiempo, teniendo en cuenta que están promocionando algunos, ¿cómo se llama? Algunos cursos que ofrecen la posibilidad. Quería saber si esta tendencia sería viable. Si se hace un contrato de plazo determinado, por ejemplo, con un locatario que va a ingresar nuevo, se establece que necesita el inmueble por X cantidad de tiempo que manifiesta bajo su responsabilidad y es un plazo menor, sí, perfectamente bien. O sea, si el locatario, por ejemplo, dice yo estoy construyendo, si lo acredita mejor, si no manifiesta él, pero si lo acredita mejor, si nos acompaña una escritura de un inmueble, bárbaro, acompañamos una copia. Si no, hay que redactar con mucho cuidado la cláusula que diga que es él que expresa bajo declaración jurada que lo necesita para mudarse mientras termina su construcción o reforma de su propio inmueble y que el plazo que él estima es de tanto. Que hasta podría ser prorrogable porque puede no terminar esa obra en ese tiempo, o si fuera estudios, o si fuera trabajo, o si fuera otro motivo. En esos supuestos hay que cumplir un fin determinado que tiene que estar expresado así, en forma expresa, que es para un fin determinado,
lo manifiesta el locador no tiene por qué verificar y ahí se podría celebrar un contrato nuevo por un plazo menor al mínimo legal de 3 años que establece el artículo. No me ponen los nombres la gente que quiere preguntar. Verónica. ¿Dónde andas, Verónica? Lo escucho, fíjense, el micrófono habilitado. Sí, ya veo. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Una pregunta le quiero hacer. Respecto al plazo menor que indica la ley en cuanto a una prórroga, el locador, usted recién acaba de explicar algo respecto del inquilino, pero ¿el locador puede plantear una prórroga inferior al plazo contemplado en la ley que origina ese contrato? La ley que origina ese contrato, para que quede prorrogado, tiene que ser la ley que regía cuando el contrato se celebró. Entonces va a regirse esa prórroga por esa ley y no por la nueva vigente si hubo un reemplazo legislativo. Con esta nueva ley que salió, si usted prorroga un contrato, por ejemplo, si lo hace ahora en el 2023, termina en el 2026. Si lo quiere prorrogar hasta el 2027, se va a seguir rigiendo el ajuste por lo que marca este artículo 14 nuevo, es decir, cada 6 meses el contrato es en pesos, te fija el nuevo precio y demás. Si celebra una prórroga con el régimen anterior, que es lo que haríamos hoy, por ejemplo, decir, bueno, que siga hasta ver qué pasa, esta ley a lo mejor es probable que con una nueva composición del Congreso, no sé, en un plazo no mayor de un año, viendo el fracaso también legislativo, que a lo mejor, ojalá que me equivoque, pero estoy aventurando, entonces se vuelva a modificar, estableciendo algo más laxo y que no favorezca a ninguna de las partes, que sea más objetiva, menos arbitraria, más inalagmática. Y en ese supuesto, bueno, hoy a lo mejor sería conveniente prorrogar un contrato en vez de celebrar uno nuevo, y la prórroga hoy, con un contrato celebrado ya antes del 18 de octubre del 2023, la va a hacer con el régimen anterior y va a tener que ajustar por el régimen anterior. Eso es prórroga, no es renovación. Repito, renovación es un nuevo contrato que sí o sí se tiene que regir por esta ley 27.737. Prórroga es algo que significa extender, alguien dijo por ahí, extensión es el término correcto, es extender el plazo del contrato que ya está, que de hecho queda extendido. Pero, en vez de ser, de hecho, una tenencia precaria, sería en forma de pero debe ser sí o sí el plazo que indica la ley. Si un locador necesita una prórroga más corta, no estaría habilitado por la ley. Las partes se ponen de acuerdo para prorrogar el contrato que tienen hoy. El contrato que tienen hoy es la ley 27.551, ¿cierto? El anterior, en su redacción original. El contrato que tienen si lo celebraron antes del 18. Supongamos que ese contrato se vence ahora, a fin de mes. Se ponen de acuerdo para a partir del mes de noviembre, un nuevo valor locativo, extender, prorrogar ese contrato, no celebrar uno nuevo. Y el plazo es el que fijen de común acuerdo, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 8 años. Eso lo establecen de común acuerdo. La prórroga es libre en cuanto a plazo. Ok. Teniendo en cuenta que no puede extenderse más de 20 años desde que entró por primera vez al inmueble, ¿no? Ahí está, perfecto. Claudio Vipache, ¿te abrís el micrófono? Sí, buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo anda? Con respecto a lo que recién comentaban, si la prórroga sigue con el contrato anterior, seguimos con el ICL, o sea, con el mismo coeficiente anterior. Y por un año. Perfecto. Con ajuste anual. Con un ajuste anual. Y por otro lado, usted hoy comentaba que no se puede publicar
más en dólares. Ahora, siendo una cosa familiar, ¿se puede publicar un galpón, un garage, Sí. una cochera, una quinta? ¿Se puede publicar y hacer el contrato en dólares? El artículo este 14, en el segundo párrafo que habla solamente de vivienda, dice que no se pueden publicar en dólares, perdón, el 14 dice el que habla de publicar en dólares, las locaciones de vivienda. Y el 14, en el segundo párrafo, lo que dice es que no se puede contratar en dólares y que el ajuste invariablemente tiene que ser por este coeficiente y tiene que ser cada 6 meses. El coeficiente casa propia cada 6 meses. Para las otras locaciones puede hacer lo que quiera, mientras respete el plazo de 3 años, que eso sí rige para las otras locaciones. Y para las prórrogas no, obviamente, las prórrogas las va a hacer por un plazo menor. Ahora, si fuera un comercio y usted quiere hacer una renovación por 1 año, por 2 años, no lo va a poder hacer, porque el 1198, que es el que establece el plazo mínimo, y suprimió este derecho de renovar por un plazo menor, está derogado. El último párrafo está derogado. No se puede, por más que esté en la tenencia el inquilino de la cosa, celebrar un contrato por un plazo menor de 3 años. Sí, O sea prorrogar. que todas las renovaciones comerciales van a tener que ir con el contrato nuevo. Sí, y por 3 años. Perfecto. Bueno, 1.000.000 de gracias, eso era. No, por favor. Osvaldo, abrite el audio. Gracias. No, ya contestó la pregunta, ya era sobre la prórroga también. Tengo que ir por la ley Claro. 10. Lo único que a mí me piden que el inquilino pidió que cambie los garantes. ¿Puedo? Sí. En ese caso. En principio sí, hay fallos que han entendido que no, pero en realidad son minoritarios, porque ¿qué pasa? El fiador no es parte del contrato, no es parte de ese contrato, es parte de un contrato accesorio, que es el contrato de fianza que se incorpora al contrato de locación. En un contrato de locación tenemos 3 contratos. Uno es el de contrato de locación propiamente dicho. Hay otro que es accesorio, que es el contrato de depósito. ¿Por qué se da un depósito? Porque hay un contrato de locación. Y el depósito como Sí. contrato, sí, es un contrato típico, está legislado por el Código Civil y Comercial. Es un contrato, el contrato de depósito, que se incorpora acá. Y el contrato de fianza, el aval o fianza, también está legislado en el Código. Entonces, son contratos anexos que no tenemos por qué respetar lo que sería que sean las mismas partes de la locación por la accesoriedad que tiene ese mismo contrato. O sea que, en principio, tendría que ser discutido en justicia y con un criterio muy, muy aislado, que no se respete, que se establezca en primera instancia, que no se respete en Cámara, cosa muy difícil, se impugnaría que haya cambiado el fiador. Gracias. Y otro detalle más. ¿Me puede explicar lo de los 36 meses que se hace por 45, que dijo usted, el valor para... Esto no es jurídico. No. Esto no es una cuestión jurídica. Esto es una cuestión económica. Si uno dice, yo tengo que calcular, o sea, y no es una cuestión del abogado, es una cuestión del corredor. Si el corredor dice, esta propiedad vale 100.000 pesos, y el locador le dice, ¿cuánto pierde? Y claro, en Argentina, con este ajuste anual, por ejemplo, como era el del ICL, yo pregunto qué precio se mantiene 1 año en la Argentina, no nada. Entonces, al único que le dicen que mantenga el precio 1 año es al locador. Le dicen, bueno, vos cobraste tanto ahora, te sirve la plata, es un montón de plata, bien, 100.000 pesos, cobras hoy 125, fijamos el valor locativo en 125, si va a tener que esperar 1 año, en ese año, ¿qué hace después en el mes número 11 o en el mes número 12 con 125.000 pesos? ¿Qué poder adquisitivo tiene comparado con hoy? Sabemos que eso implica una gran pérdida, y esa gran pérdida se estima por los economistas en 9 meses. Entonces, esos 9 meses para que se vayan cubriendo en un plazo mínimo de 36, tendríamos que hacer ese ejercicio, de decir, bueno, ¿cuánto vale? 100.000 no, pero los 100.000 lo voy a multiplicar por 45 y lo divido por 36. Me da 125. Si me da 125, ese es el precio, para amortiguar un poco la pérdida. Perdón. Micaela Gianni. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería hacer una consulta con respecto a la prórroga. Si yo hago una prórroga con ley anterior a esta nueva, ¿no puedo entonces actualizarla cada 6 meses? Suponete hago una prórroga por 1 año y la quiero actualizar por ICL, pero cada 6 meses. Eso no se puede hacer. No, tenés que actualizarlo por año. Lo Sí, que o sí, podrías por año. hacer es una prórroga por 6 meses, con un precio Ok. fijo, no actualizable, y dentro de Bien. 6 meses volver a prorrogar por otro Perfecto. precio.
Fijo, Muy no, bien. no actualizable si es por 6 meses. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, aparentemente, doctor, ha sido muy claro porque no me están poniendo más preguntas. Lo único que me piden es el cuadro y su mail. El cuadro lo tienen ustedes. Lo pasé el presidente, así que desde el colegio lo pueden transmitir y bueno, y después quedo por vía mail o a través de ustedes también a disposición de todos los que han concurrido o también de los matriculados en general que no hayan podido concurrir y tengan dudas. Bueno, mire, si no tiene problema, aparecieron ahora un par de personas. ¿Cómo no? Hacemos las dos últimas, entonces. A ver, activate el audio, Víctor. Hola. Hola. Y buenas tardes. Dos preguntas. Una tiene que ver con... hay un inquilino que quería hacer su depósito en dólares. ¿Eso puede ser? El depósito en dólares es perfectamente válido en cualquier otra locación. Vamos a analizar lo que es vivienda. Lo que es vivienda, lo que establece el artículo 1196, que es exclusivamente para vivienda, ese artículo del Código que lo ha reformado la Ley 27.551, lo que establece es que el depósito no puede ser superior a la suma equivalente de un mes, del primer mes de locación, que no se puede pedir no se pueden pedir llave, no se pueden pedir un montón de cosas, bueno, una serie de limitaciones que, para abreviar, no voy a decir, pero ese artículo es para vivienda. Ahora, vamos a analizar la figura del depósito. El depósito, si tiene que ser equivalente al primer mes de locación, ¿sí? Y si a su vez los contratos se celebran en pesos, nada impide que yo estipule, por ejemplo, si me tiene que dar $100.000 de depósito, 100.000 pesos de depósito, perdón, ¿cuánto es el valor hoy o ayer del dólar oficial Banco Nación tipo vendedor? Establezca en el contrato, lo fije muy bien y diga que me está dejando dólares. Y después le devuelvo esos mismos dólares. Ahí no se actualizaría porque no se actualizó el depósito tampoco, es cosa por cosa. En principio, en el régimen locativo se podría dejar en depósito una alhaja. Se puede dejar un título al portador, porque es una cosa el depósito. Y con los dólares hasta se puede hacer un depósito regular, porque el depósito irregular es el que se fija, por ejemplo, si a usted le dan 100.000 pesos, se los pone en el bolsillo y los gasta. Cuando tiene que devolver, va a devolver 100.000 pesos en una locación que no se actualiza el depósito, que no sea de vivienda, o en la de vivienda que se actualiza, va a usar otros 100.000 pesos y va a agregar la diferencia. Esa plata se la gastó. Pero en un depósito regular, lo que se hace es ponerla en un sobre cerrado. Por ejemplo, en este caso hasta se puede anotar el billete, el número de billete o de billetes, y se devuelve lo mismo. Entonces, no hay ningún tipo de inconveniente legal. Contra eso no puede alzarse ninguna jurisprudencia. Fantástico. Y otra cosa, me cuesta hablar porque estoy recibiendo un eco. Esperancia, sí. A ver, el tema es el siguiente. ¿Puedo hacer una prórroga de prórroga? Por el plazo de 20 años en una vivienda. Gracias. De nada. Bueno, eso le iba a transmitir, que era una de las preguntas que habían puesto, si se había posible prórroga de prórroga. Y la otra es diferencia entre renovación y prórroga. Me están preguntando. A los efectos prácticos es lo mismo, sacando de, como dije antes, que el abogado le va a pedir el contrato original y la prórroga si va a tener que iniciar acciones y en el segundo caso solamente el de renovación. En los efectos prácticos es lo mismo, pero cuando cambia la ley, como está cambiando ahora, una renovación se rige por la ley vigente. En cambio, una prórroga se rige por la ley de contrato, porque lo que vale es el contrato. La prórroga lo único que hizo fue, la prórroga puede tener 10 renglones, es como endosar un cheque, lo único que dice es a partir de ahora paga tanto y se puede quedar 6 meses. Ya eso es una prórroga. Entonces, lo que vale es el primer contrato, y el primer contrato fue hecho por un régimen jurídico que sigue vivo únicamente para el contrato, es letra muerta, como ley para uso general, pero sigue vivo para ese contrato y entonces se debe regir por el mismo porque se está prorrogando. Volviendo al ejemplo del cheque, yo no seré
no estoy suscribiendo un cheque nuevo, lo estoy librando un cheque nuevo. Y cuando lo voy a cobrar, el que lo tenga que ir a cobrar no está cobrando otro cheque distinto, lo está endosando nada más. En este caso ya me le endoso a una extensión de plazo por otro precio. Fantástico. Acá me preguntan si pueden renovar por menos de 3 años. Renovar es, vamos a entender bien, renovar no es extender el contrato anterior. El contrato anterior se muere. Renovar es celebrar un nuevo contrato. ¿Y qué dice el 1198? Dice lo que les comenté respecto al plazo mínimo, pero se suprime el segundo párrafo, que decía que el locatario podía renunciar si estaba en tenencia de la cosa al plazo mínimo. No puede renunciar, no se puede hacer un contrato nuevo por menos de 3 años. Y Guillermo, que me había pedido hacer otra pregunta, Guillermo Rivas, reactivás el audio. Mientras Guillermo habla, vuelvo un poco sobre este tema. Todo lo que les estoy diciendo es con una ley muy fresca que recién surge, donde estoy emitiendo muchas opiniones personales, y esas opiniones personales las digo con la autoridad que me da 32 años de ejercicio profesional y haber escrito 3 libros sobre la materia, ¿no es cierto? Y haber participado incluso en algún congreso internacional. Pero no quiere decir que lo que estoy diciendo yo son 2 más 2 es 4, es decir, vamos a ver en el tiempo qué sucede, qué interpretación general se va a dar a la cosa, porque no se olviden que está lo que se llama usos y costumbres. Entonces, así como se establece una ley, se puede generalizar otra costumbre. Así como, por ejemplo, no se solía alquilar nada en dólares, en el último año en Capital casi todos los barrios se alquilaban en dólares. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué va pasando en el tiempo. Esta es una pauta genérica que les quiero dejar con esta primera charla. Primero, lo que es objetivo e indiscutible, que son las modificaciones. Mi interpretación sobre las modificaciones y cómo se implementan, me hago cargo, de responsabilidad mía. Me preguntaba Guillermo y después te paso a vos, Vanina. Hola. Doctor, vuelvo sobre lo mismo. En el caso de una locación nueva, según entendí, que si el locatario manifiesta una declaración jurada, por ejemplo, si uno quisiera hacer un contrato de locación por 24 meses, ¿es lícito, faculta al locador hacer un contrato nuevo por 24 meses o por lo que se pacte? Si hay una finalidad nueva, si hay una finalidad, perdón, un objeto determinado para cumplir, sí, expresado en el contrato. Expresado tipo declaración jurada, Claro. digamos. ¿Se podría obtener más o menos una cláusula, un desarrollo para ver cómo se puede manifestar? Y después les puedo pasar un modelo a las autoridades también sobre una prórroga locativa o sobre lo que sería este tipo de cosas. O sea, que eso claramente permitiría hacer un contrato por menos valor. En aquellos por casos menos donde hay un tiempo. fin determinado que cumplir, sí. Bien, buenísimo. Gracias. Por nada. Vanina, abrite El fin determinado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Sí, Vanina. ¿qué tal? La consulta es en referencia al cálculo de la tasación, que es muy interesante, como para tener idea de lo que se puede pedir por un alquiler para que la pérdida, proyectar una pérdida menor para el locatario, ¿no? En el caso de bonificar, ¿está prohibida la bonificación? Lo dice expresamente el artículo 1196 del Código Civil y Comercial, que no se pueden hacer quitas, bonificaciones o reducciones. O sea, no se puede inventar nada para achicar el precio. Ahora, como le digo una cosa, le digo la otra. Un día me preguntan, hace poquito, la semana pasada, y ya estaba vigente la nueva ley, ¿qué pasa si entra al inmueble, en el contrato se puso que estaba en condiciones y cuando entra el locatario verifica que no, que tiene que hacer una serie de reparaciones? Ahí rige el artículo que les mencioné antes, el 1201. Tiene que hacer reparaciones que las tendría que hacer el locador, y si el locador no las hace, las puede hacer él, y eso va por cuenta y cargo del locador, es decir, que se lo puede cobrar reduciendo hasta la concurrencia y la suma menor los alquileres futuros o el canon locativo futuro que deba pagar, es decir, alquileres, servicios, expensas que él deba pagar. Y de esa manera se está llegando a la misma finalidad que usted me plantea. Claro, porque es para prever, digamos, pactar un alquiler alto
para que la base del cálculo, ¿sí? Quede alta y la pérdida sea menor, y ayudando un poco al inquilino a pagar un poco menos los primeros meses. O sea, de ahí la idea de la bonificación. Pero si En expresamente principio, no si se no es puede un, dejar, si no es un supuesto como el que le estoy diciendo, y va así directamente puesto que le está bonificando tanto que va a pagar un precio de, por ejemplo, 125.000 pesos, pero los primeros 4 meses le hace el favor el locador de hacer una quita. Eso es lo que está prohibido. si en esa cláusula se deja expreso que es para hacer reparaciones, Ahí es distinto. Ahí puede tener validez. como por ejemplo achicar el plazo en cuanto a que uno tiene que terminar su casa, entonces el plazo, es como que las partes se pondrían de acuerdo, ¿sí? A Si nivel se da esos declaración supuestos, jurada, claro, bueno, digamos, es como que uno le está tratando de encontrar la vuelta para que el propietario quede más conforme y llegar a lo más parecido a la ley que teníamos sí, antes, que se era, puede recurrir a distintas normas del Código Civil y Comercial para llegar a lo mismo. En estos otros supuestos, teóricamente, que estamos dentro del contrato especial de locación, tendría que darse el supuesto en principio, porque si no hablamos de una simulación. Pero hay otras cuestiones que podrían tomarse en consideración en vivienda mismo para variar el precio recurriendo a otra figura. Por ejemplo, los contratos típicos o nominados son los que están en el Código Civil y Comercial, y los innominados son los que no están en el Código Civil y Comercial. Son los que crean las partes. Entonces, esto lo hablé con un escribano en una charla que me tocó dar hace unos 3 años atrás, que primero me dijo no y después me dio la razón. Era uno de los asistentes a la charla, donde yo mencioné que debía considerarse al dólar como dinero y no como una cosa, por la tipicidad social que tiene eso, más allá de lo que diga el código. Y él me dice, no, pero no sería una locación si se paga en dólares, porque el dólar es una cosa. Y yo le digo, vos en alguna escritura tuya de propiedad, ¿vendés en pesos? No. ¿En qué vendes? En dólares. ¿Y qué pones? ¿Que es una venta o una permuta? No, no pongo que es una venta. Bueno, si estás cambiando cosa por cosa, es una permuta. Ahora ahí tenemos 2 contratos típicos. Si es la cosa por dinero, es venta. Y si es la cosa por cosa, es permuta. En la locación, en cuanto al precio, se aplica la misma regla de compra-venta. Para que sea locación, se tiene que pagar en dinero o en un monto determinable en dinero. Entonces, si se va a pagar en dólares, se está pagando con una cosa. Y en ese caso sería un contrato innominado. ¿Y cómo se rigen los contratos innominados? Primero, por lo que establezcan las partes en el contrato. Segundo, por las normas supletorias del Código Civil y Comercial. Es decir, si algo no lo pusieron, vamos a ver las normas relativas a los contratos en general y aplicamos eso. Y recién por último y cómodo, vamos a aplicar las normas del contrato que se le parezca más. Entonces yo podría celebrar un contrato en dólares y poner que es innominado, y va después en la suerte de que un juez no diga, no, pero esto no es innominado. Esto es una locación, y es una locación encubierta. Bien, será una cuestión interpretativa, pero en principio es lícito y válido si recurrimos a las normas generales del Código Civil y Comercial, ver distintos supuestos de acuerdo al caso, para ver si podemos estar dentro de una posibilidad que estando en una zona a lo mejor fronteriza o de riesgo, no sea vulnerar ostensiblemente las normas de orden. muy bien. Le transmito un par de preguntitas más que me mandaron acá. Si se puede Bueno, un pagaré en concepto de depósito. sí, así como se puede entregar una letra, se puede suscribir un pagaré, se puede entregar un cheque. Y Que obviamente si es un cheque tendría que ser de pago diferido y como no se puede celebrar por más de 360 días, tendría que canjearse por otro cuando está próximo al vencimiento. Y por el mismo valor. ¿Y la prórroga anula los honorarios del martillero? A ver, el trabajo no se presume gratuito. Esto lo he dicho muchísimas veces en el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Pero si el trabajo no se presume gratuito, ustedes trabajan y tienen que cobrar. Entonces, si hacen un contrato de locación, tienen que cobrar por ese contrato. Y si hacen una prórroga, también. Y si hacen una renovación, también. Van a cobrar proporcionalmente, obviamente, pero van a tener que cobrar. Eso es sabido. Bueno, y la última, dejamos ingresar la última pregunta y después las otras que nos las pasen.
Bien. Karina Parrilla, abrite el micrófono. Parece que no debe. Ahí Ahí, está, bueno. estamos. ¿Qué tal? Buenas Karina. noches. ¿Cómo están todos? Ante todo, muchas gracias. Muy bien toda la. Mi duda no es con respecto a todo lo que usted explicó, sino es con respecto a temas que me están planteando, que acá la arranqué hace poquito. Gracias, tengo mucha gente conocida y tengo consultas sobre los alquileres. Tengo un caso de un local, un caso de una propiedad por vivienda habitacional, que me plantean qué pasa si hay una hiperinflación. ¿Hay algo que los pueda cubrir a los locadores con respecto a ese tema? Porque uno puede, en ambos casos tiene índices de ajuste, diríamos, ¿no? Es decir, un ajuste, no sé, semestral, 5%, el otro, no sé, ahí puede haber variables. Y en el otro está con respecto a los coeficientes. Pero me pregunta, ¿qué pasa si hay una hiperinflación? ¿Cómo puedo estar yo, propietario, con respecto a ese tema cubierto? En lo que son las obligaciones en general, los contratos en general, hay distintas figuras que establecía el Código Civil y que establecerá el Código Civil y Comercial, que son el abuso de derecho, la lesión subjetiva objetiva y específicamente para la pregunta que usted me está haciendo, la teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente, que se ha usado escasamente en este país, pero que se puede usar, que está vigente desde el año 1968. Es decir, cuando, sobre todo en estos contratos, que son a largo plazo y de tracto sucesivo de prestaciones periódicas, una de las partes se ve afectada por la excesiva onerosidad sobreviniente, y también puede funcionar al revés, ¿no es cierto?, por estar el infraalquiler. Yo le estaba hablando antes de la década del 40 y no existía el 1968, podría llegar a plantear o el abuso del derecho o la excesiva onerosidad sobreviniente, y en esos supuestos se puede llegar a la justicia para pedir un reajuste equitativo, es decir, que ofrezca el otro, el beneficiado, un reajuste equitativo. Es decir, si fuera el locador que está cobrando más de lo que vale, ofrece un reajuste para que el inquilino no se vaya y persista la locación. Caso contrario, si fuera el locador, va a tener que esgrimir un abuso de derecho, una lesión objetiva ocurrida justamente por la hiperinflación, y de esa forma podría defenderse. En uno u otro caso, les cuento, así sea este tipo de cosas menos frecuentes de ver o cosas más frecuentes de ver, como un desalojo por uso abusivo, a no ser que sea un uso abusivo y clandestino, u otro tipo de cuestiones. El juicio se come el contrato. Es decir, yo planteo cualquier cosa y la cosa que planteo para cuando tenga una sentencia ya terminó el contrato cerrado. O sea que en la práctica funciona así, por más lindo y adornable que sea la ley. Lo que sí se puede plantear es poner que si alguna de las partes se viera perjudicada, estas van a, o si sale una ley nueva, se van a someter a la nueva ley. Pero eso es como jugar al tenis, es decir, para que después opere, tienen que estar de acuerdo las dos partes sin hacerlo operar, por más que lo hayamos puesto en el contrato. Porque si una no quiere, la otra no puede, pasa el tenis pasa a ser frontón. Es decir, hay uno solo que está tratando de jugar y no encuentra más nadie. ¿Se entiende? De vuelta quedaste muteada, Karina. Carmen, Ahí. si querés retirarte el audio, que Bueno. tenés problema. Bueno, no hay más preguntas. El doctor se ha explayado lo suficientemente claro como para entender. Espero que todos hayan entendido, que todos hayan compartido y
Y de todos modos, estamos grabando los audios para si que lo necesite se lo podemos alcanzar, se lo podemos pasar por el medio que corresponda. Así que le agradecemos al doctor la deferencia que tuvo para con nosotros de darnos esta charla. Y lo vamos a convocar, doctor, para una nueva próximamente, cuando usted nos dé un lugar, porque hay mucha gente que quedó afuera y nos gustaría también que escuchen, ¿no?, su opinión. Así que, doctor, inmensamente agradecido al colegio de usted. Un placer. Agradezco a toda la gente que participó, a todos los colegas de Avellaneda, Lanús, algunos que también vinieron de Loma de Zamora. Y bueno, los dejamos en libertad y nuevamente, doctor, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias a ustedes, gracias a todos. Saludos, hasta cualquier momento. Chao, gracias a todos por Chao, participar. chao.